Hola, somos Cecilia Maciel y Yara Juan, ambas R1 de Teseo Laboratorio, y le vamos a presentar nuestro Ateneo denominado Leucemia de células plasmáticas a propósito de un caso clínico. Bueno, vamos a comenzar con la descripción del caso clínico. El mismo se trata de una paciente de 76 años de edad que llega a nuestro laboratorio con diagnóstico de anemia. Luego de una consulta con el médico se determina que solo presentaba astenia y palidez de mucosas. En el hemograma se observa una anemia macrocítica con presencia de índices hematimétricos ligeramente elevados. Además se constata una disminución del recuento plaquetario. El equipo arroja diferentes alarmas como la de macrocitosis de 3 cruces, hipocromía de 3 cruces y anisocitosis de 2 cruces. El extendido de sangre periférica se condice con los resultados arrojados por el equipo, observándose una marcada anisocitosis con macrocitos, anisocromía, presencia de eritroblastos ortocromáticos como el de la imagen y en este caso también se observa el fenómeno de Roló, que también es llamado eritrocitos en pila de monedas y el mismo se da por un aumento en la concentración de proteínas en sangre. En cuanto a la serie blanca, se observó un aumento del recuento de glóbulos blancos con la presencia de un 37% de LUC, que son células las cuales el equipo no logra ubicar en el recuento diferencial. A su vez también el mismo arrojó alarmas de blastos de 2 cruces y atípicos de 3 cruces. Para poder entender qué son estas LUC es muy importante determinar con qué equipo contamos en el laboratorio. Utilizamos el ADIA 2120 de Siemens. El mismo, para realizar el recuento diferencial, utiliza 3 fundamentos. Uno de ellos es el de tinción de mieloperoxidasa, en el cual se realiza una tinción selectiva de las células basada en si poseen o no mieloperoxidasa, generándose un precipitado y determinándose la absorbancia. Otro de los fundamentos es el de vasolobularidad, en el cual se clasifican las células de acuerdo a su lobularidad, es decir, de acuerdo a si son mononucleares o polimorfonucleares. Otro de los métodos es el de celda de flujo, en el cual se incide un rayo láser sobre la célula y se determina la dispersión de luz, que va a ser proporcional al tamaño de la misma. Con lo mencionado anteriormente, el equipo realiza 2 histogramas. Uno de ellos es el de peroxidasa, en el cual en el eje X se representa la complejidad de la célula, mientras que en el eje Y se representa el tamaño, como por ejemplo se puede observar en estas imágenes de acá abajo. Otro de los histogramas es el de vasolobularidad. En el mismo, los leucocitos se van a clasificar luego de su lisis de acuerdo a la forma y complejidad del núcleo, como se observa en las siguientes imágenes. Continuando con el caso clínico, en el extendido de sangre periférica se observó un marcado polimorfismo linfocitario con la presencia de un 20% de células que tenían citoplasma basófilo y un núcleo excéntrico. Las mismas eran compatibles con células plasmáticas. En los resultados del hepatograma de la paciente se pudo observar una TGO o aspartato aminotransferasa aumentada, la TGP o alaninoaminotransferasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina total y bilirrubina directa dentro del valor de referencia, el colesterol total y QUIC disminuidos, las proteínas totales francamente aumentadas y la albúmina dentro del valor de referencia. Otras determinaciones que se realizaron fueron la creatinina y la urea, las cuales dieron aumentadas, indicando alteración de la función renal. El calcio total y el calcio iónico también se vieron aumentados. Debido a los resultados obtenidos en el laboratorio, se decidió contactar con la médica, la cual era una médica clínica. Nos comentó que la paciente no tenía antecedentes de células plasmáticas en sangre periférica ni de proteínas totales aumentadas, y que había concurrido a la consulta por cansancio. Por lo tanto, se decidió en conjunto adicionar de determinación de inmunoglobulinas séricas y proteinograma electroforético. En el dosaje de las inmunoglobulinas séricas se pudo observar una IgG disminuida con respecto al valor de referencia, una IgM en el límite inferior del valor de referencia y una IgA francamente aumentadas. Las mismas se midieron con
con métodos inmunoturbimétricos con los equipos ATELICA. El proteinograma electroforético es un método semi-cuantitativo de análisis de las proteínas, el cual nos permite separarlas en 6 fracciones. En la imagen se puede observar un gel de agarosa en la cual cada una de las calles representa un paciente diferente. En la calle 1 se encuentra nuestro paciente de cuestión, donde se pudo observar una banda homogénea de 5,24 gramos por decilitro, post-beta-2 globulinas e hipogama globulinemia. Se sugirió realizar uroproteinograma y cadenas livianas libres en orina 24 horas. Como dije anteriormente, el proteinograma electroforético nos permite separar a las proteínas en 6 fracciones, siendo la primera la albúmina, luego le sigue alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y las gamma-globulinas. En esta imagen quisimos comparar la corrida electroforética normal versus la de nuestro paciente. En esta diapositiva podemos observar los resultados obtenidos para cada una de las fracciones proteicas, en donde observamos que la beta-2 globulina está aumentada con respecto al valor de referencia, pero este aumento es relativo debido a que está enmascarado por el componente monoclonal que corre post-beta-2 globulinas. Con los resultados obtenidos en el laboratorio, sospechamos que la paciente presentaba una leucemia de células plasmáticas. No pudimos llegar al diagnóstico certero debido a que la paciente no volvió a concurrir a nuestro laboratorio. A continuación, vamos a hablar sobre la leucemia de células plasmáticas. Esta patología es rara y agresiva, representa de un 1 a un 2% de todas las gamapatías monoclonales y de un 1 a un 4% de los casos de mieloma pueden progresar a leucemia de células plasmáticas. La misma se define por el International Myeloma Working Group como la presencia de más de un 20% de células plasmáticas en sangre periférica y algunos autores proponen que la misma debería definirse como la presencia de un 5% o más de un 5% de estas células plasmáticas en el frotis de sangre periférica en pacientes los cuales cumplen con los criterios diagnósticos de mieloma múltiple. La misma puede clasificarse de acuerdo a sus formas de presentación en leucemia de células plasmáticas primaria, la cual se da cuando el paciente no presenta historia previa de mieloma múltiple y esto ocurre en un 60% de los casos, y también se puede clasificar en leucemia de células plasmáticas secundaria, la cual consiste en una transformación leucémica en pacientes que ya están diagnosticados con mieloma múltiple, los cuales son refractarios o resistentes a tratamiento. Esto ocurre en un 40% de los casos. Entre las manifestaciones clínicas se destacan linfadenopatías, anemia, organomegalia, insuficiencia renal y medular y neuropatías periféricas. ¿Cómo se produce la leucemia de células plasmáticas? Bueno, para que las células plasmáticas tumorales puedan permanecer en médula ósea, requieren de un microambiente medular el cual les permite la sobrevida, proliferación, migración y protección frente a señales proapoptóticas. A esto se lo denomina homing de células tumorales. El CD56 es un marcador el cual se determinó que era muy importante en la permanencia de estas células en médula ósea. En la leucemia de células plasmáticas ocurre una pérdida de este marcador, llevando entonces a una pérdida del homing. Debido a una disminución en el anclaje a médula ósea, un aumento en la migración extramedular y una disminución de las moléculas de adhesión CD11A, CD11B y CD18. ¿Cómo llegamos entonces a un diagnóstico certero? Para ello vamos a requerir de un hemograma, hepatograma, función renal, proteinograma electroforético e inmunofijación y pruebas complementarias como son por ejemplo la citometría de flujo, biopsia o aspirada de médula ósea, citogenética convencional y FISH y estudio por imágenes. En el hemograma se va a observar anemia, trombocitopenia, leucocitosis y la presencia de células plasmáticas clonales en sangre mayor o igual a un 20%. ¿Cómo son las células que observamos? Las células plasmáticas son células ovales o redondeadas que miden de entre 15 a 25 micrones de diámetro, presentan un citoplasma basófilo y abundante con una zona perinuclear incolora que corresponde al aparato de Golgi y presentan un núcleo excéntrico con cromatina condensada en forma de acúmulos. A esto se lo denomina rueda de carro. Además, podemos observar los cuerpos de Dacher y Russell, los cuales son acumulaciones intracitoplasmáticas de inmunoglobulinas. En el caso de los cuerpos de Dacher, aparecen como inclusiones imaginadas hacia y sobre el núcleo,
Y también podemos observar las células en llama, como se observa en la última imagen, que presentan una coloración acidófila relacionada con la dilatación de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso debido al contenido de carbohidratos. En cuanto a la biopsia o aspirada de médula ósea, se va a observar comúnmente una afectación difusa o en forma de sábana, la cual se caracteriza por la desaparición del componente graso y sustitución del tejido hematopoyético sano por células plasmáticas. En este caso se puede observar una infiltración mayor o igual a un 10%, y también cabe aclarar que a nivel medular es indistinguible el mieloma de la leucemia de células plasmáticas. El hepatograma en estos pacientes suele verse afectado debido a que es muy frecuente encontrar que hay infiltración de células plasmáticas clonales en el hígado, lo cual afecta la correcta funcionalidad. Esto lo vamos a ver reflejado con una TGO, una TGP y una fosfatasa alcalina aumentadas por encima del valor de referencia, el colesterol total y QUIC disminuidos, bilirrubina total y directa normales o ligeramente aumentados, proteínas totales francamente aumentadas y la albúmina suele estar disminuida. La función renal también se puede ver afectada viéndose una urea, una creatinina aumentadas y un clearance de creatinina disminuido. Esto se debe al depósito de las inmunoglobulinas monoclonales que circulan en esta patología, en especial las cadenas livianas capa blanda, que se depositan sobre los glomérulos. También se puede ver el calcio total y el calcio iónico aumentados. Esto tiene que ver con las citoquinas que circulan en la patología, como el factor de necrosis tumoral, que lo que hacen es activar a los osteoclastos y aumentar la resorción ósea, generando como resultado el aumento de estos dos parámetros. Otras determinaciones muy importantes a realizar en estos pacientes son el proteinograma electroforético y la inmunofijación. En el proteinograma electroforético, en suero se puede observar banda homogénea con movilidad post-beta-2 globulinas o gamma-globulinas. La inmunofijación se suele realizar en suero y en orina y es una técnica que primero se basa en hacer una corrida electroforética para separar las proteínas y luego se las inmunofijan esas proteínas con sueros de distintas especificidades, tanto para detectar las cadenas pesadas como para detectar las cadenas livianas. La citometría de flujo es una técnica de análisis que permite cuantificar células que son evaluadas según diversas características: forma, tamaño, complejidad citoplasmática, composición antigénica y bioquímica. El estudio del inmunofenotipo por citometría de flujo posibilita el diagnóstico diferencial entre las células plasmáticas neoplásicas de las normales. Además, permite la identificación de la expresión de antígenos aberrantes relacionados con el pronóstico de la enfermedad. En la tabla de la derecha se pueden observar los marcadores y la expresión en las células plasmáticas normales y en las células plasmáticas neoplásicas, las cuales son las que nos interesan para esta patología. La citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Algunas de las técnicas que nos permiten estudiarlos son el bandeo G y FISH. En el bandeo G, cada par de cromosomas se tiene con un patrón característico de bandas claras y oscuras que permite la identificación de cada cromosoma y nos permite poder analizarlos por tamaño, forma, propiedades de tinción para poder finalmente confeccionar el cariotipo. En el FISH se utilizan sondas específicas, centroméricas, de locus específico, sondas de pintado cromosómico, las cuales nos permiten identificar reordenamientos genéticos, amplificaciones y deleciones. En la leucemia de células plasmáticas secundaria es muy común encontrar hiperdiploidía, como la trisomía de los cromosomas 6, 9 y 15. En una leucemia de células plasmáticas primaria es más frecuente encontrar una hipodiploidía, como la monosomía del cromosoma 1 y 13. Otras alteraciones que también podemos encontrar en estos pacientes son la translocación 11-14, 4-14, 14-16 o 14-20. Los estudios de imágenes suelen incluir radiografías, tomografía computarizada, ecografías. En pacientes que presenten leucemia de células plasmáticas es frecuente encontrar hepatomegalia, esplenomegalia, lesiones osteolíticas en forma de sacabocados como las que podemos observar en las figuras de la derecha. Por último, voy a hablar brevemente del tratamiento.
Debido al mal pronóstico de esta enfermedad, determina la necesidad de administrar quimioterapia de inducción agresiva. Es por ello que se emplean esquemas de tratamiento que incluyen bortezomib, talidomida, dexametasona, ciplastino, doxorubicina, ciclofosfamida y etoposida. De haber respuesta al tratamiento, se tiene que consolidar con un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. En pacientes añosos de más de 65 años se ofrece un tratamiento similar al del mieloma múltiple con talidomida, lenalidomida o bortezomib, ajustando a la fragilidad o cuidados paliativos que requiera el paciente. Como conclusión, queríamos remarcar la importancia de la relación interdisciplinaria entre los bioquímicos de las diferentes áreas del laboratorio y la relación bioquímico-médico que permite un abordaje del paciente más completo, actuar con rapidez y brindarle el tratamiento correspondiente. En esta diapositiva dejamos la bibliografía que utilizamos para este Ateneo. Muchas gracias por su atención.